Bienvenidos a este nuevo video que ya no puede ser video ni cápsula, sino que esta es una clase magistral del agua de mar. Como ya les conté, me quedó en el tintero hablar de este vehículo portador de vida. Y la verdad es que cuando quise hacer la mini cápsula me di cuenta que yo podía profundizar mucho más porque hasta lo que yo sabía era muy básico. Como no me gusta hablar por hablar, fui sondeando las profundidades del océano para lograr entonces traerles hoy a este recopilatorio de información, porque ustedes saben que lo que yo más profeso es que el conocimiento no ocupa espacio. Y el océano es vasto, así que nos da para saber muchas cosas. Vamos a tocar el tema del agua de mar, pero también voy a incorporar algunas informaciones súper sutiles del agua en general. Así que con esta rica cremita vamos a partir hoy hablando del agua de mar. Bien, primero contarles que esta agua, o sea, esta crema, se absorbe rápidamente y como tiene una alta cantidad de agua de mar, tiene 62% de agua de mar, restaura los tejidos de la epidermis, ideales para las personas con psoriasis, por ejemplo, porque está ahí toda la capa córnea destruida. Trabaja también a nivel subcutáneo, es decir, en la dermis y en la hipodermis, creo que se llama la otra, no me acuerdo. Bueno, la tercera capa que está hacia adentro, que es donde están los receptores linfáticos. Entonces aquí estamos incorporando toda la nutrición de las sales maravillosas que tiene el agua de mar y los oligoelementos y ciertas cositas chiquititas que están por ahí flotando que ya les voy a contar. Así que bienvenidos a esta clase muy especial que me duré mucho en prepararla. La verdad es que todos los días decía, y ahora sí, pero algo adentro mío me decía que no, todavía no. Hasta que anoche terminé de recopilar una información que fue como el boom. Me dije, ya, ahora sí que sí. Me salto al corre video para, creo que ahora ya sí tengo todo lo que requiero saber. Siempre se puede ahondar mucho más profundo, todo es perfectible. Lo que les voy a contar ahora es solamente recopilación de mi información, de mi forma de indagar, de libros por aquí, conocimientos que tenía desde siempre, qué sé yo. O sea, como les digo, esto es la versión de mi verdad, ya, eso es muy importante. Así que en mi verdad vamos partiendo con el tema. Voy a ir mirando un poco los apuntes porque son muchas hojas de apuntes y quiero decir todo lo que tengo anotado. No quiero que se pierda nada en estas divagaciones que tengo yo. Vamos a partir. Como hay cosas que tengo que leerlas y esta pantalla a mí me ha destruido mi vista, voy a tener que usar la muletilla. ¿Cómo parto? ¿Cómo inicio magistralmente esto? Bien, se me ocurre la siguiente forma. El planeta Tierra debería llamarse planeta océano, ¿cierto? Eso ya lo sabemos. ¿Por qué? Porque tiene un 71%. Esto es de la Tierra conocida, de lo que hablamos, pero bueno, eso es tema de otro tema. La verdad es que yo ya no sé nada. Mientras más indago, mientras más voy buscando información en la vida, más me doy cuenta que menos sabemos o hemos vivido muy engañados. Entonces dentro de ese engaño está también todo esto, me imagino que sí. Pido disculpas si alguna información que aquí voy a entregar es absolutamente teñida de información falsa. La verdad es que he tratado de recuperar todo lo que a mí me ha resonado como verdad, por eso insisto en repetir que esto es mi verdad, ¿ya? El océano, el planeta Tierra, que debería llamarse planeta océano, tiene un 71% de toda su masa es agua, y de esa agua, curiosamente, el 98%, 97% es agua de mar. O sea, miren la cantidad de agua dulce que tenemos, es súper poca. Esto no estoy diciendo con esto que el agua dulce sea un recurso agotable, que nos van a dejar sin agua, no. El agua dulce es inagotable, pertenece al ciclo del agua. Es imposible que se nos acabe el agua y que nos roben toda el agua, es absolutamente imposible, eso tiene que entenderlo de base. Lo que sí hacen, y eso estoy totalmente de acuerdo, es capturarla, usarla en beneficio personal
y no permitir su flujo libre. Miro acá al lado porque estoy tratando de tapar mi termo hace rato, pero no me resulta. Bien, entonces, ya tenemos la cantidad de agua del mar. Si observamos esta cantidad de agua del mar que tenemos, la cantidad de agua en general, que es la que pertenecemos, también tenemos que saber que el 70% más o menos de nuestro cuerpo es agua. O sea, básicamente la vida está construida a través del agua. A nivel alquímico, pero voy a hablar siempre desde lo espagírico, que es la medicina que viene de la alquimia, hemos aprendido que el reino inorgánico del reino mineral, que son las sales, toma una condición, un influjo de vida que solamente se puede armar a través de la vértebra de la columna vertebral del agua. Es el agua la que da la portadora de vida. Entonces, si pensamos que el mar son básicamente sales y está lleno de agua, H2O, ¿qué me dice a mí o qué nos dice a nosotros? Y qué es lo que nos han dicho siempre en esto, sí, yo siento que es verdad, es que la vida nació en el mar. ¿Por qué nació en el mar? Porque tiene todos los oligoelementos, tiene todas las composiciones minerales salinas por las cuales se han construido las plantas, los animales y nos han construido a nosotros los humanos. Me acuerdo que hace un par de años atrás leí un libro de una mujer que no recuerdo si era bióloga, a ver, aquí lo tengo anotado. Ya, bueno, no lo anoté, me parece que era una bióloga. Bueno, ella se llama Claire Morgan, o se llamaba, no sé si está muerta. Ella daba una mirada muy interesante de cómo se originaba la vida. Escribió este libro a contrapelo, o sea, a contraparte o dándole un poco la mirada en 180 grados de lo que planteaba Darwin o Desmond Morris con su mono desnudo, ¿cierto? De que en el fondo la vida nació en el hombre, que éramos derivados del mono, que puede ser porque hay que saber que somos un experimento genético de seres no humanos. Entonces puede ser. La verdad es que aquí no vengo a discutir de biología ni cómo se formó el humano, lo que aquí yo estoy contando son cosas que a mí me hacen ir entendiendo por qué es tan importante el agua de mar. Entonces esta escritora narraba que en el fondo el ser humano no está aquí gracias al hombre, sino que está aquí gracias a la pareja, al hombre y la mujer. Porque obviamente siempre Darwin y Desmond Morris y muchos otros autores tenían una visión muy machista con respecto a cómo el humano fue evolucionando y cómo fue avanzando hasta los tiempos actuales. Y ella dice, no, o sea, sin la mujer no hubiese podido perpetuarse la especie porque obviamente las que contenemos la vida somos las mujeres XX. Las mujeres. Y contaba que para ella era una hazaña de cómo poder entender cómo la vida se abrió paso, cómo se permitió, porque el humano era muy lábil y el cazador de mamuts, lo más probable es que no hubiese podido sobrevivir mucho tiempo si no hubiese buscado un lugar de resguardo que le permitiese estar guarecido de todos estos depredadores que estaban constantemente al acecho. Entonces dice que el ser humano vuelve al mar. Y cuando vuelve al mar, las mujeres entran y mientras puedan amamantar a sus hijos con sus pelos los contenían y ellas podían hacer otras cosas. Los humanos encontraban mucha más facilidad de alimentarse a través de la pesca y de todas las bondades que el mar tiene, ¿cierto? Y entonces ahí yo fui, la verdad es que el libro me encantó leerlo, encontré que era una posibilidad bastante certera. Se llama Eva al desnudo, ¿ya? Se los cuento por si algún día quieren leer, de Claire Morgan. Bien, entonces ahí yo dije, esto es algo entretenido, algo interesante, una mirada súper novedosa con respecto a cómo estamos hoy aquí. Pero esta introducción tiene que ver con eso, con el agua de mar, con la vida que se gesta en el mar. Ya, voy a seguir viendo mis apuntes para ir hilando perfectamente. Se me olvidó decirles, aquí yo creo que tienen que ir aquí pongan pausa, voy a poner yo también una pausa, para que vayan a prepararse un té de matcha, o sea, de té matcha, una agüita de vertiente con juguito de limón,
prepárense algo para beber, para que puedan escuchar, porque esta clase va a estar larga. Así que pausan el video para que vayan a prepararse algo, mientras yo sigo aquí recapitulando el cómo voy a ir ganando esto. Vaya a buscar algo para tomar. El mar es rico en alimentos, es una fuente de vida y es una fuente de energía, básicamente. Su composición salina está alrededor del 3,5%. Con minerales, ¿cierto? Salinas o minerales. Cuando yo hablo de las sales, quiero hacer esta salvedad, cuando hablo de las sales o de la sal, me refiero a los minerales, al reino inorgánico, que es el que conforma la vida. O es el esqueleto de la vida. La vida entonces tiene el agua, las sales, y está también el azufre. El azufre son los aromas, los colores, los sabores. Esos son los tres componentes de la vida, esto desde la mirada espagírica / alquímica. El agua mantiene una térmica bastante estable, solo congelable a menos 2 grados. Por eso usted puede ver que los países nórdicos le tiran sal a las calles para que se les descongele y puedan circular caminando o con sus automóviles. No es que la sal en sí sea un descongelante, sino que permite bajar la temperatura del punto de congelación, ¿ya? Por eso es que se utiliza. Eso es como un dato anecdótico. Ya les contaba entonces que el océano es el 97,25% de toda la hidrosfera. La hidrosfera es toda la capa terrestre, o sea, bueno, sale como ridículo, es toda la capa superficial de este planeta acuoso que comprenden las aguas. Es decir, el agua de mar es el 97% de todas las aguas de la hidrosfera. La hidrosfera es entonces la esfera hídrica. Por eso es hidro de agua, mi esfera de globo, ¿ya? Entonces la parte de la hidrosfera es la que contiene mayor cantidad de agua de mar. Todo el resto son aguas dulces, aguas subterráneas, hielo de las montañas, la nieve, todo eso forma parte de la hidrosfera. El mar contiene a lo menos 2/3 de todos los elementos de la vida terrestre. Aquí cuando voy a hablar de terrestre me refiero al planeta Tierra, para que se vaya entendiendo. El 99% de su composición están los solutos, que son solo 6 iones. Los iones son moléculas cargadas eléctricamente. Están los aniones, que tienen carga negativa, y están los cationes, que tienen carga eléctrica positiva. Entonces, por eso se entiende que el agua es un muy buen electrolito, porque está cargada de iones. Hay presencia de... Le voy a leer algunas, las principales, ¿ya? No están neutras eléctricamente, están cargadas eléctricamente. El cloruro, por ejemplo, está presente en la mayor cantidad o sea, es como el elemento de mayor cantidad en el agua, que es un anión. Está el sodio, que es un catión. Está el sulfato, un anión. El magnesio, que es un catión. El calcio, que es un catión. El potasio, que es un catión. Y también tiene bicarbonato, como un anión. El bromuro, como un anión. Y el ácido bórico, que está disociado en átomos, o sea, tiene tanta carga positiva como negativa. O sea, está no disociado, perdón, ¿ya? Es como, hacer un ácido bórico no es un material puro, sino que está compuesto, eléctrico, ¿ya? Y el estroncio.
Esos son como los principales elementos que contiene el agua de mar. Su composición se resume en una concentración de salinidad, ¿ya? Y esta se estima mediante la medición de la carga eléctrica, también por el índice de refracción, que es decir que se saca a través de una fórmula matemática, en el fondo, que mide la velocidad de la luz en el vacío versus la velocidad de la luz dentro de un líquido, ¿ya? Lo que tarda la luz en el vacío versus lo que tarda en traspasar un líquido, en este caso salino, del agua de mar, es eso lo que nos va a dar entonces el cociente de refracción. Y también se puede calcular midiendo la concentración del ion cloruro. Así es como en el fondo se le dan las mediciones para saber qué agua es mejor que otra, cuáles tienen más propiedades, qué sé yo, una infinidad de cosas que se trabajan a nivel laboratorio. Esto no viene al caso, o sí viene mucho al caso porque la información no ocupa espacio. El agua de mar es altamente conductiva, ¿ya? Y aquí yo también entonces empiezo a hacer mis análisis de lo que les contaba en un video anterior de la medicina solar, de la melanina de la piel, que es el gran conductor eléctrico que tenemos, y además nuestro protector solar natural. Entonces digo, si el agua de mar es eléctrica, nosotros somos cuerpos eléctricos, obviamente que se empiezan a hacer las relaciones, ¿no? Bueno, esta conductividad eléctrica, por su alta presentación de iones, absorbe y libera también las partículas vecinas, o sea, se van absorbiendo y liberando constantemente. Eso es lo que genera entonces la electricidad, ¿cierto? Esta varía por la temperatura y también por su salinidad. A mayor salinidad, mayor conductividad. El pH del agua del mar es alcalino. Está entre un 7,5 hasta un 8,4 en su escala de potencial de hidrógeno. Eso es el pH, potencial de hidrógeno. Varía su función de acuerdo a su temperatura. Se va acidificando mientras más temperatura va obteniendo. La vida marina contempla una pirámide que parte desde su principal actor, que es el fitoplancton. Esta pirámide es fundamental para entender el por qué yo fui haciendo relaciones de por qué el agua de mar era fantástica para incorporarla en mis cremas. El fitoplancton es tan pequeño, es la partícula más pequeña viva que tenemos. Tiene una condición de ser, bueno, es un vegetal, ¿cierto? Por eso es fito. El fitoplancton viene del griego fito, de planta, de vegetal, y plancton, que quiere decir errático, loco, es una cosa súper loca. Pero es porque es muy pequeño y está disperso, súper errático y súper loco. Bueno, el fitoplancton son seres vivos vegetales que tienen la condición de ser autotrófagos. Esto quiere decir que se producen su propio alimento. ¿Por qué? Porque al ser vegetales se alimentan de la luz solar. Entonces, aquí hay otra cosa que yo también fui entendiendo, que decían que siempre el agua de mar para el uso medicinal debía ser colectado súper al fondo del mar y en las profundidades, o sea, súper lejos de la orilla y en profundidades. Y la verdad es que el fitoplancton, al ser un vegetal, requiere de la luz solar, es decir, que vive en la parte fótica del mar. Y estas son los primeros metros nada más donde la luz solar puede penetrar. Entonces el fitoplancton vive en la superficie marina, no vive en el fondo marino. Y el fitoplancton, al ser tan pequeño, entra rápidamente en nuestras células para alimentarlas desde la primigenidad, o sea, desde su concepción celular. Por eso es súper importante el fitoplancton como un hiper mega nutriente vivo que tiene la clorofila de su alimentación, ¿cierto? Por eso es verde el fitoplancton. Y son la base de la vida marina. Y por lo tanto va a terminar en esta pirámide que les cuento siendo la base de nuestra vida. Ahora, después del fitoplancton viene el plancton, o sea, un loco más errático todavía, que se alimenta del fitoplancton. Después vienen los animales más pequeños, como los crustáceos, los bivalvos, que se alimentan del plancton.
Y después entonces vienen los depredadores un poquito más grandes, como los peces, que se alimentan de estos más pequeños. Y después tenemos a la gran cadena alimentaria, donde están las aves y los humanos, que es lo que comemos desde afuera del mar, ¿ya? Esa es la cadena alimentaria o la pirámide alimenticia del mar. Entonces, si entendemos que el fitoplancton es la base alimentaria de todo lo que superpone todo esto, obviamente podemos aceptar que es un mega alimento, ¿ya? La densidad que tiene el fitoplancton en esta cadena alimentaria, la base, está calculada en 10.000 millones de partículas por gota de agua. ¿Se da cuenta la cantidad de fitonutrientes que tiene el agua de mar? Impactante. Entran en las células, como ya les contaba, sin requerir de gestión alimentaria, ¿ya? Las células se activan a través de esta alimentación y activa entonces la mitocondria, que es donde se produce el ATP, o sea, la energía celular. Su biodisponibilidad la hace que sea de muy rápida absorción, ¿ya? Porque están biodisponibles por su pequeño diminuto tamaño. Imagínense, 10.000 millones de partes por gota de agua. Bien, cuando nosotros ingerimos o comemos alimentos del mar, ellos ya han usado este fitoplancton para construir su propia vida. Entonces es interesante saber cómo es la proporción en el fondo de su densidad o su permanencia. O sea, se calcula como que se va perdiendo entre el 60 y el 90% de su valor nutricional a medida que vamos avanzando en esta pirámide. Cuando quiero decir plancton me equivoqué, quise decir zooplancton. El zooplancton, que son estas partículas animales erráticas pequeñas, que son las que se alimentan después los pequeños peces, los bivalvos, los crustáceos, para después llegar a los peces grandes y después al ave y al humano. Tengo que hacer esa salvedad porque era importante. Bueno, esto entonces van perdiendo su densidad en composición. O sea, el fitoplancton se va perdiendo entre un 60 y un 90% a medida que vamos creciendo en esta pirámide alimentaria. Por lo tanto, el valor nutricional de un pez va a ser siempre mucho menor con respecto a la alimentación de un fitoplancton. El fitoplancton contiene todas las proteínas que existen, todas. Tiene todas las vitaminas, incluyendo la B12, y también tiene los 84 minerales, todos los antioxidantes, los carotenoides, que son los que alimentan muy bien a la piel. Es alto en fitonutrientes, obviamente, que son las sustancias activas anticancerígenas y también son antiinflamatorias y protegen de hongos, bacterias, virus y todos los patógenos. También es un fitoquímico que reacciona con la luz solar, porque obviamente se alimenta a través de la luz solar, dando así energía y ayudan a las células a reproducirse y mantener su estado óptimo y se regeneran de una forma salubre. Posee clorofila, que es alta en magnesio, porque el magnesio, o sea, en el fondo las plantas son verdes porque reflejan la cantidad de magnesio que tienen. Aquí les voy a contar algo súper interesante, lo voy a encontrar después en mis apuntes, espero acordarme que ya los conté. No, lo voy a dejar para después, porque si no me voy a perder mucho en el hilo conductor que ya armé. Bueno, y permite entonces capturar y utilizar la energía solar, que es la energía de la vida. Dentro del fitoplancton se encuentran las diatomeas. Esta es una cosa que está súper de moda. Las diatomeas son a base de una construcción de sílices, una alta cadena de sílices. El fitoplancton es fundamental para mantener la concentración de oxígeno tanto en el océano como en la atmósfera. ¿Por qué? Porque hace la biodisponibilidad de él. Toma el CO2 y lo devuelve como oxígeno. Básico, de curso básico en biología. Bueno, ellos fijan entonces, como les digo, el CO2 atmosférico y permiten que el carbono pase a ser parte de la cadena alimentaria. ¿Por qué? Porque en el fondo ellos capturan el CO2, que es carbono
y 2 de oxígeno, liberan los oxígenos, se quedan con el carbono, viene el zooplancton, se alimenta del fitoplancton, toma estas cadenas de carbono, que es la cadena de carbono, usted sabe, es la base de la vida, o sea, somos todos puro carbono. Entonces lo va haciendo, en el fondo va permitiendo que se vayan construyendo los otros organismos. Fíjense la importancia que tiene el fitoplancton, que en el fondo hoy día que está de moda hablar de esta cosa, bueno, ni siquiera lo voy a decir porque en realidad es una tontera, lo voy a decir con todas sus palabras, es una imbecilidad pretender entender que la huella de carbono y que estamos contaminando con carbón, estamos llenando de dióxido de carbono a nuestro planeta. No, tenemos tanto fitoplancton, ya saben, 10.000 millones de partes por gota de agua, que captan el CO2, por lo tanto jamás vamos a tener exageración. Y es más, podemos incluso inferir que mientras más CO2 incorporemos en la atmósfera, más oxígeno vamos a tener de vuelta. Porque el mar es el que nos sustenta, nos mantiene, nos cobija, mantiene la vida en la Tierra. Entonces es un gran reciclador del CO2. Y tenemos un 71% de agua en el mar, o sea, en el planeta. De ese 71%, el 98% casi es agua de mar. O sea, tenemos un súper pulmón. Tranquilos. O sea, ni los árboles son tan grandes pulmones. Bien. Voy a entonces retomar con que el fitoplancton está formado por varios organismos fitos. Dentro de estos, el más abundante es la diatomea. La diatomea se ha puesto muy de moda hoy porque como es tan abundante y como es vida, también muere. Cuando muere, baja a las profundidades del océano, se queda pegado en las rocas, o sea, por todos lados, porque fíjese que el fitoplancton vive en la primera capa. La parte fótica o eufótica, como se dice, ¿no? La parte más luminosa. Ya, entonces se fosiliza al pasar de los años, de las décadas, de los centenares, y se ha descubierto, como es una gran cantidad de sílice y está tan biodisponible, o sea, está tan ahí, hay tanto, que se ha empezado a estudiar y a conocer todas sus bondades y potencialidades. Bien, es un excelente desparasitario. ¿Por qué? Porque la sílice tiene una particularidad interesantísima, que es que se fija en la quitina. La quitina es la proteína que construye los exoesqueletos de los insectos y también de los hongos, como el hongo cándida, una buena forma de erradicarla. Bien, la quitina es como la queratina nuestra, son incompatibles. Por eso, aquí voy a hacer un paréntesis, a mí me llama la atención en esta Agenda Onunista 2030 que pretenden que comamos insectos. ¿Cómo? Si la quitina y la queratina no son compatibles. La queratina es la proteína que conforma nuestro cuerpo humano, de los animales, y la quitina es de los insectos y los hongos. O sea, usted me permite hacer esta salvedad de que hagan este link interesante de lo dañino que puede significar eso. O sea, ya aparte de querer hacernos andrógenos, quitarnos la condición XX, quitarnos la condición XY para convertirnos en una cosa amorfa, no humana, ahora más encima nos quieren empezar a convertir en insectoides. O sea, bien, eso es otro tema de otro video. Bueno, entonces se fija a la quitina de los insectos y lo que hace es romperles esta proteína, esta capa, esta contención, y los deshidrata, es decir, los mata por deshidratación. Vamos entonces a seguir entendiendo cómo funciona esto de que mata a los insectos y a los hongos. Bien, hay que entender que esta quitina es una cutícula que es hidrolipídica, ¿ya? Como todos somos nosotros también. La queratina también es hidrolipídica. Tenemos tanto composiciones lipídicas, que son aceites, e hidro, que son aguas. Bueno, cuando entonces el sílice se acopla a la quitina, rompe la parte lipídica y entonces permite que el agua salga, es decir, deshidratación.
Ya, así es como funciona entonces esta diatomea. Se puede consumir, se dice que tiene que ser orgánica, la verdad es que me da la sensación de que es difícil encontrar una diatoma que no sea orgánica. Diferente es consumir sílice inorgánica, eso es otra cosa, ¿ya? Pero bueno, las diatomeas, lo interesante es que vienen granuladas, entonces hay que conseguir para ingesta, obviamente, la que está pulverizada al máximo. Entonces se la toma, no tiene ni sabor, ni nada, no pasa nada, y es maravilloso como usted empieza a desparasitar todo su organismo, sobre todo de este hongo candida, que es el que nos gobierna. De hecho, el Alzheimer, que es el exceso de azúcar en la cabeza, en el cerebro, está ahí gracias a la cándida. Mientras más avanza la cándida, más locos nos vamos volviendo, porque va gobernando nuestros pensamientos, porque se mete con sus hifas y empieza a decirte qué pensar. ¿Y qué te pide la cándida? Te pide hidratos de carbono refinados. Maíz, pastas, trigo, arroz, azúcares. Todo eso son hidratos de carbono refinados. Alimento maravilloso del hongo candida. Y entonces aquí yo empiezo a hacer otros links, porque en realidad la célula se alimenta de carbohidratos, proteínas, grasas y oxígeno. Los carbohidratos son los vegetales, carbono, hidratos de carbono, vegetales básicamente. Pero los hidratos de carbono refinados, o los carbohidratos refinados, curiosos, son todos producción humana. Las proteínas están biodisponibles a través de animales y plantas. Los lípidos están biodisponibles a través de animales y plantas. Los carbohidratos están disponibles a través de las plantas. El oxígeno a través del agua. Pero todo lo otro está solamente disponible mediante la acción humana. Eso significa refinado, que está la acción humana. Porque el trigo usted tiene que cocinarlo para poder ingerirlo. Las papas tiene que cocinar, el arroz tiene que cocinarla para... O sea, todo tiene un proceso de refinamiento. El maíz, todo eso tiene un proceso de refinamiento, es decir, acción directa del humano. Si entendemos que fuimos creados por otras fuentes no humanas que nos enseñaron a comer esto, ¿qué le está diciendo? Mi sensación, mi intuición es que nos han implantado el hongo cándida para gobernarnos de forma interna. Para mí el hongo cándida es el gran control arconte. Por eso yo trabajo firmemente en estudiar esto para eliminarla y para demostrarme a mí misma que realmente es el control arconte. Mientras más uno se va limpiando el hongo cándida, además lo curioso es que el hongo cándida, cuando ya invade todo el cuerpo, genera locura, alucinaciones, esquizofrenia. ¿Qué quiere decir esto? Que ya estamos tan gobernados que ni siquiera tenemos pensamientos propios. Ya, eso fue una nota al margen, súper al margen. Bien, entonces, las diatomeas, excelentes para ir eliminando este hongo cándida, ¿cierto? Vamos a seguir avanzando. Aquí tengo que su consumo beneficia no tan solo la desparasitación intestinal, sino que además contribuye a una buena salud ósea y cardiovascular, porque la sílice, estas sílices orgánicas son básicamente la composición ósea y también de los músculos, por eso es cardiovascular. Controla la presión arterial y estimula la producción de colágeno y elastina, o sea, nos permite tener un rostro o una piel mucho más tersa, juvenil, libre de arrugas y esas cosas. Por eso la crema con agua de mar funciona tan bonita. Bien, el sílice es un compuesto formado por silicio y oxígeno. Entonces es un dióxido de silicio, ¿ya? Que lo tiene, por ejemplo, la cebolla, el pepino, la lechuga, son altos en contenidos de sílice. Bien, sigamos avanzando en esta mega clase. Ya les dije que era larga. ¿Quiere poner una pausa? Vaya a buscar agüita, vaya al baño. Ponemos otra pausa en el video para que no se haga tan agobiante tener que escucharme todo el rato.
las tierras fosilizadas de las diatomeas también nos ayudan a nuestros riñones, nos ayuda a eliminar metales pesados, toxinas, ya les dije que eliminaba bacterias y parásitos de los intestinos, y es un gran aliado del páncreas, donde se produce la insulina. La sílice favorece la producción de colágeno y elastina, lo que se traduce en la mejora de los huesos, los ligamentos y las articulaciones, también los tendones. Beneficia el pelo, las uñas y la piel en general, ¿cierto? Se puede usar también para combatir los piojos y los hongos cutáneos. Por ejemplo, en una pastita, usted agarra esta tierra fosilizada de diatomeas, se hace una pastita con agua y se lo pone, por ejemplo, en el pie de atleta, en los honguitos de las uñas. Si el cabro chico le salió piojo, usted le tira el polvito ahí. A las mascotas también, para eliminar las pulgas y garrapatas. O sea, súper aporte, súper aporte. Pero volviendo al agua de mar, entonces tenemos que ir entendiendo que su composición química entonces la convierte en un gran aliado para un montón de reseteo. O sea, es como que hace un reseteo celular integral, donde tiene tanto beneficios externos y en algunos contados casos también un beneficio interno. Eso va a ser nota de nuestro final del video. Ya, es rica en microorganismos que producen sustancias antibióticas, antimicrobianas, antivirales, antibactericidas o bactericidas, no antibactericidas, sino que es bactericidas, y ayuda a eliminar toxinas, repone de los minerales que se pierden, por ejemplo, a través de la sudoración. Entonces, por eso el agua de mar, ponerla en el cuerpo es el mejor terapeuta. Ya. Hay que hacer una salvedad de que los beneficios externos son absorbidos versus que los internos, o sea, a ver, los beneficios son externos, ¿ya? Porque son absorbibles, pero de forma interna tiene que ser muy isotónica, de lo contrario no logra el cuerpo humano captarlas, retenerlas, hacerlas propias. Pero en afecciones cutáneas, por ejemplo, las personas con diabetes que tienen problemas para sellar sus heridas, un baño de agua de mar es fantástico. Entonces, bueno, vamos a ir entonces entendiendo lo que decía del agua isotónica. ¿Qué significa que sea isotónica? Que está diluida en agua de manantial, en agua dulce, porque se le baja la concentración salina. Sería la única forma de poder consumirlo de forma interna. Y la verdad es que aquí tengo que hacer el hincapié de que yo sí pensaba que era bueno ingerirla. Y después de hacer todo este estudio, que también lo voy a mencionar al final, me di cuenta que en realidad, bajo ciertas condiciones, es mejor usarla solamente por vía cutánea, ¿ya? Para consumir agua. El agua es fundamental para la vida. O sea, se ha demostrado que las células se alimentan, como ya les contaba, de proteínas, carbohidratos, grasas y oxígeno. El oxígeno presente en las células es tan fundamental que si carece de oxígeno, una célula muere. Si carece de proteínas, una célula produce, le voy a inventar un número porque no lo recuerdo, 6 potenciales del ATP, del trifosfato de adenosina. Pero si tiene oxígeno, se potencia en un 300, 600% la producción de ATP. Muchísimo. Entonces, la mejor agua para beberla es el agua de manantial. Esa es el agua que realmente nos aporta vida porque está cargada también eléctricamente. Es alta en electrones. Y las células dentro del cuerpo tienen cargas positivas y por fuera están las cargas eléctricas negativas. Entonces esta polaridad hace que el agua entre muy bien a nutrir y alimentar las células, porque las cargas se atraen, las cargas diferenciales se atraen, o sea, las positivas atraen a las negativas. Esta polaridad entonces, que la da al contacto con la Tierra, hace que tenga una carga eléctrica negativa y eso la convierte en un fondo en un imán para la célula. La célula la imanta y la trae hacia sí. El agua, al pasar por una tubería metálica,
pierde esta condición eléctrica, por lo tanto tomar agua del grifo, está usted perdiendo toda la capacidad eléctrica que tiene el agua. Porque el metal absorbe los electrones. Entonces usted va a estar tomando un agua absolutamente neutra. Es como pretender tomar agua desnaturalizada o destilada. Usted ya le ha restado todas las cargas eléctricas, toda la vida. Entonces no está bien. No está bien. ¿Se entiende, cierto? El agua fría. ¿Usted cómo puede darse cuenta que un agua tiene carga eléctrica negativa? Es porque está más fría. Mientras más positiva es la carga del agua, se va alcalinizando, o sea, se va acidificando, perdón, ¿ya? ¿Cómo es el agua de manantial, el agua de los ríos? Es helada, muy helada. Hay otra forma interesante de aportarle energía al agua. Esta la verdad es que yo no la he probado, pero se las voy a contar porque a raíz de lo que he estado observando me parece que sí es fidedigna esta información, que es solarizar el agua. Cuando ya usted tiene un agua más o menos muerta, qué sé yo, usted la solariza, la pone en un envase de vidrio, no de plástico, en un envase de vidrio, y la pone a la carga directa de los fotones, que son la energía del sol. Y esto le va a transmitir una corriente eléctrica al agua y la va a positivizar. ¿Ya? Esto va a estar interesante. Pruébelo, después me cuenta. Yo no lo he probado porque tengo aquí agua manantial, entonces, ¿para qué? Existe una forma medicinal de consumir agua de mar a través de una diálisis percutánea. ¿Qué significa esto? Que si usted se mete en una tinita, le pone 1 o 2 tazas de sal de mar o unas 4 o 5 tazas de agua de mar, lo que va a hacer usted es meterse como en un suero fisiológico, por así decirlo, donde su piel, porque el agua de mar tiene una condición de tener dos como potencialidades. Una es que tiene una energía centrípeta y otra una energía centrífuga. La centrífuga es lo que hace esta diálisis percutánea, que le va a absorber las toxinas y los metales pesados vía cutánea. Entonces, si usted se sumerge unos 30 minutitos en esta tinita con agua de mar, por eso ir al mar directamente, o sea, se evita tener que hacer la tina, pero quienes no vivimos en el mar podemos hacer esto en nuestras casas. Y usted entonces va a hacer una acción de desintoxicación, de eliminación vía cutánea. Y esto es porque la piel es permeable, entonces por eso tanto tiempo, porque 5 minutitos no va a alcanzar el cuerpo a hacer esta función de centrífuga, de extraer, de sacar hacia afuera. Entonces, mientras el sodio va penetrando la piel, todo lo otro se va sustituyendo y va saliendo. El sodio como que entra. ¿Por qué? Porque es absorbido por el agua. Este intercambio entonces ocurre por densidad. Afuera está más denso que adentro. O sea, adentro de nuestro cuerpo es menos denso de lo que va a estar en composiciones salinas. Lo que va a estar afuera está agüita. Entonces, ese cambio de densidad va a hacer que se vayan estos metales pesados y estas toxinas. Bueno, entonces vamos viendo cómo estos beneficios, cómo los podemos transportar a nuestros productos cosméticos, es incorporando el agua de mar a nuestras cremas. Aquí entonces viene un desarrollo investigativo que estoy llevando a cabo con mi querida amiga Heidi de Perú, porque cuesta mucho emulsionar el agua de mar por su altísima cantidad de sodio. Entonces yo he probado varias formas. He llegado a una que me tiene bastante complaciente, que es esta medicina, esta crema medicinal. Pero es porque al final, cuando tuve que hacerla abundante por un fallo de cálculo en la cantidad de alcoholes que le puse, le incorporé también agua de manantial. Entonces pude emulsificarla más fácilmente porque en el fondo la volví más isotónica, ¿cierto? Le reduje su cantidad salina. Pero estamos probando con Heidi emulsionar, porque la primera que yo hice, que fue la medicina solar, la hice solamente con agua de mar. Y logré emulsificarla, pero porque le puse un poco de cera de abejas, que me permitió también generar esa pasta, ¿cierto? Pero
Pero en este caso, como no quería hacerla impermeable o no quería generar esa filmogenia que produce la cera abeja, y me quise ahorrar un paso de que se me separase, dije, bueno, le voy a incorporar un poquito de agua dulce. Pero con Heidi estamos probando hacer un agua 100%, o sea, 100% con agua de mar. Y aquí estamos todavía, esto no va a poder ser parte de esta clase magistral de cómo emulsificar bien un agua de mar, porque aún estoy haciendo ahí mi dendrita funcionar para ver cómo le quito la condición al sodio de que me absorba toda el agua y entonces me mantiene una emulsificación muy bonita con todos los aceites y todas las otras cosas que les ponemos, pero como ya está saturada, no puede absorber más agua, me deja abajo un poco de este suero fisiológico, pero como está lleno de fitoplancton, de nutrientes y todas las otras cosas que les conté, yo quiero llevarlas a su estado de emulsificación. Entonces estamos probando una serie de cosas como incorporar un catiónico, que yo le dije hagamos una emulsión con BTMS, que es un catiónico, pero después claro, me pegué en la cabeza y me di cuenta que el sodio tiene carga positiva. Entonces lo que tengo que hacer es usar un aniónico, que era el que ella usó primigeniamente, que es el Lanet, es un tensoactivo aniónico. Entonces bueno, ahí estamos probando, ¿ya? Así que vamos a hacer un en vivo prontamente cuando ya tengamos esta situación controlada para que ustedes puedan ver cómo hemos logrado, porque lo que yo más he indagado es que hay solamente 2 lugares donde hacen cremas con agua de mar. Yo pensé que todo el mundo lo hacía, me sorprendí cuando me di cuenta que no. Y tienen su emulsificación así súper patentada y todo. Pero no importa porque a mí me da mi intelecto para poder llegar a eso. Estoy segura que lo lograré. Bueno, ya, aquí una cosa interesantísima. Esto es, insisto en repetirles, es mi verdad. Entonces, ¿por qué yo planteo que el agua de mar es innecesaria de ser recolectada en grandes profundidades, o sea, en grandes lejanías y profundidades? La primera ya les conté, es por el tema del fitoplancton, que solamente está en la parte fótica o eufótica del mar, en la parte donde se ilumina, ¿cierto? Pero hay otra cosa que a mí me hacía como ruido y es como, pero ¿por qué si el mar sabemos que solo en la orilla del mar, gracias a la rompiente de olas, gracias a la rompiente de las rocas, solamente ahí se forma el ozono? El ozono es un oxígeno, o sea, son tres átomos de oxígeno, ¿cierto? Y el ozono es un filtro de radiación, o sea, usted siente el olor a ozono, usted cuando va a la orilla del mar, usted siente ese aire marino que se le dice, ¿cierto? Que es cargado de ozono. Y la única otra oportunidad que se da esa carga de ozono es en las tormentas eléctricas, que también producen ozono. Y si usted lo huele profundo y lo siente, usted va a sentir esa como nutrición que da el ozono, que es uno de los mejores bactericidas. O sea, mata hongos, bacterias, virus, todo. O sea, es el mejor agente de limpieza, el ozono. Y esto de que sea en el fondo un absorbedor de la radiación solar es porque absorbe los rayos ultravioletas, ¿ya? Es un purificador, elimina microorganismos patógenos, como ya les estaba contando. También inhibe la producción de esporas como que las baja, las mata, los mohos también. Y así se asegura la vida en la tierra. Por eso el mar es nuestro gran contenedor, es el que nos mantiene vivos. Ay, es tan lindo este tema, me encantó hacer esta masterclass. Bueno, continuemos. El ozono se produce por la reordenación de los átomos de oxígeno, ¿cierto? Cuando sus moléculas son sometidas a descargas eléctricas. Por eso entonces quiere decir que en las tormentas eléctricas es como que el oxígeno que está en el aire dice ¡ah! Tormenta eléctrica, ¡pum! Y la electricidad hace que se junten 3 átomos de oxígeno. Por eso en las rompientes de las olas, ya sea en la playa o en las rocas, también, como es eléctrico el mar, también esa electricidad hace que los oxígenos se junten de a 3 y se forme el ozono. Solamente se dan esas condiciones, ya les conté.
El ozono se le llama también oxígeno atómico. Es altamente oxidante, es decir, que es un antiséptico debido a su peso molecular que cae hacia la Tierra, repartiéndose en la atmósfera, purificándola, y así tanto la Tierra como el mar se mantienen salubres. Bueno, ya les conté dónde se producía, ¿cierto? Y entonces, los efectos del agua de mar al ser ozonificadas son antioxidantes, cicatrizantes, desinfectantes, protege la psoriasis, los eczemas cutáneos, que son las dermatitis atópicas, y esto es porque es antiinflamatoria. La dermatitis lo que produce es como una inflamación de la piel, ¿cierto? Ya. Aspirando el agua de mar, por ejemplo, así un shot así como con lo que hago las niñitas cuando tienen mucha mucosidad o sinusitis, en una jeringa, agua de mar, que puede ser isotónica, como la verdad es que en este caso no, porque va a salir rápido, no se queda adentro. Lo mejor es que sea agua de mar directa. Nos ayuda a expulsar la mucosidad. Bueno, ya les conté que el agua destilada era ácida, ¿cierto? Porque que no es bueno ingerirla. Porque el cuerpo por fuera es ácido. O sea, tenemos un manto ácido que nos mantiene alejados de todos los patógenos. Y es porque tiene falta de oxígeno. Pero adentro, el oxígeno vive dentro de nosotros y el oxígeno es alcalino. ¿Ya? Entonces, si es un agua que se queda sin minerales y los minerales son alcalinos, entonces permiten que se retenga el oxígeno dentro de la sangre. Un agua destilada, al ser ácida, va a eliminar el oxígeno, lo va a repeler, ¿ya? La acidez repele el oxígeno, la alcalinidad la adhiere. Entonces, beber agua destilada, la verdad es que yo aquí no lo recomiendo y me atrevo a decirlo. El agua de mar mata todas las bacterias, la osmosis destruye la contaminación del agua, por eso aquí entonces quiero contarles que usted puede recoger agua de mar, usted se adentra un par de metros hasta que el agüita le llegue hasta como por acá en el cuellito y ahí usted saca su agüita de mar. Esa agüita de mar está absolutamente descontaminada, usted puede estar poluida, entonces usted la filtra, llegando a su casa la filtra en un filtro café, entonces ahí va a sacar cualquier micropartícula de polución. Pero la osmosis permite que el agua se esté constantemente purificando. Por eso el agua nunca está contaminada. Obviamente que usted no va a ir a recoger el agua de mar al lado de un desagüe, de donde se juntan las aguas lluvias de los ríos, ¿cierto? O sea, usted va a procurar una playa donde están todos los barcos en el puerto, tampoco, obviamente, porque ahí obviamente usted va a encontrar polución, ¿ya? En una playa grande, al centro, usted se va, se adentra, saca agüita de mar, perfecta, está ozonificada. O sea, sí, bueno, también. Y está por osmosis, entonces está purificada. La osmosis es una difusión, es decir, que permite el movimiento de partículas de un área de alta concentración a un área de baja concentración. O sea, lo nivela. Por eso se dice cuando uno aprende por osmosis. Uno está viendo a alguien que tiene una alta cantidad de información y uno está permanentemente en contacto con esa persona o el ruido de la información, usted le va a entrar por osmosis, por rebalse. Se va a ir, su desconocimiento se va hacia el lado, se disipa y entra el conocimiento. Eso es como aprender por osmosis. La sal marina destruye los microbios. Las enfermedades son ácidas. El agua de mar es alcalina. Donde entonces hay oxígeno, no hay enfermedad. ¿Ya? Por eso aplicarlo de vía cutánea es muy beneficioso. Aquí también entonces entro en hacer hincapié del consumo del CDS, ¿ya? Que está súper de moda a través del MMS, que es el Miracle Mineral Solution, ya que Andreas Kalke lo explicó de forma fantástica, y yo no voy a hablar de eso ahora porque no viene al caso, pero si usted entra a mi página de internet www.fabulas.cl, ahí usted va a encontrar el libro de Andreas Kalke que habla del CDS y usted va a poder aprender a hacerlo y todo, y saber cómo consumirlo, porque lo que hace el CDS es hiperoxigenar las células a nivel mitocondrial, es decir, hiperalcaliniza, hiperoxigena, por lo tanto, donde hay oxígeno,
no puede vivir la muerte. Y la muerte son los virus, las bacterias y todas esas cosas que nos enferman y nos terminan matando. Bien, una bebida isotónica es aquella que estimula la concentración de compuestos de solución que están en nuestra sangre, por ejemplo, ¿ya? El agua de mar isotónica, ya les dije, es aquella que se diluye en 2 partes de agua por 5 partes de agua de manantial. Ahí tiene una buena agua isotónica que ahí se plantea como para ingerirla, pero como yo ya les voy a contar, creo que no es bueno ingerirla. Y si la va a usar en la piel, mejor ni se preocupe si sea isotónica o no. Sí, fíltrala para evitarse alguna partícula ahí que esté haciendo polución. Sí, para evitar enfermedades, entonces, nutre nuestras células a nivel subcutáneo y de ahí va a entrar sí o sí, pero ahí su cuerpo se va a encargar de ir haciendo lo humano. Reconstruye las células, ¿cierto? Alimenta los huesos, bueno, y toda esa serie de beneficios que se dice que tiene el consumir agua isotónica, pero la verdad es que yo me los voy a saltar y voy a pasar entonces a explicarles que sin diluir es un súper buen desinfectante. O sea, usted se hizo una herida, usted vaya, use su agüita de mar directa, la pone en la herida, listo, desinfectado. Cicatrizante. Mientras estábamos haciendo nuestro taller experimental con Heidi, se cortó el dedito y como estábamos trabajando con agua de mar, al día siguiente su corte estaba súper cicatrizado. Impresionante. Es un buen dentrífico. Yo ahora lo estoy incorporando a mis pastas de dientes porque también es un buen colutorio porque nos mata todas las bacterias que están aquí presentes. Usted sabe que la boca se dice que es el lugar más sucio del cuerpo. Y es una buena forma entonces de mantener a raya las caries y todas las bacterias que tengan que ver con la comida que queda ahí dando vuelta. Ya, eso. Infecciones en la piel y la boca. En los ojos. Fantástico. Yo lo he probado con mi hijo. Mi hija chiquitita hace poco tuvo una conjuntivitis, le puse agua de mar. Al día siguiente ya estábamos totalmente listas para seguir viendo. La celulitis también la ayuda bastante. Bueno, la psoriasis ya se los conté también. Y bueno, ahí, como digo yo, lo cura todo. Ayuda a la tuberculosis. Y este dato se los voy a nombrar, lo voy a dejar ahí flotando en el aire para contarles lo que viene después, al final de esta clase. Bueno, ya les dije, entonces se recolecta fuera de los lugares contaminados porque obviamente no queremos la polución de los desagües, de los alcantarillados, de los barcos presentes cercanos, o sea, un puerto directo no, ¿cierto? Lo filtro en un filtro café y le va a quedar estupendo. Ya, continuemos. ¿Quiere otra pausa? ¿Le doy otra pausa? ¿Hacemos otra pausa? Hacemos otra pausa. Cuando usted va a almacenar su agua de mar, hágalo en una botella de vidrio o en una botella de plástico de alta concentración, lejos de la luz solar. La luz solar, si bien es cierto, es nutritiva y es portadora de vida, también el exceso de radiación va a ir haciendo lo que forma parte del ciclo de la vida, que es nacer, vivir, morir. Entonces, si le inyectamos una cantidad de luz solar demasiado alta, una vez que ya la tenemos almacenada, vamos a ir entonces perdiendo todos los beneficios de esa agua, ¿ya? Aquí les quiero contar un dato súper interesante de por qué yo planteo que el consumir sales es súper importante porque obviamente nuestra construcción de vida está formada del reino mineral inorgánico, el reino del azufre y de los vehículos que son el mercurio. Y consumir sal de mesa en nuestro alimento diario es aportarle un veneno innecesario.
La sal de mesa, lo que se ha hecho, se le ha eliminado todos los otros minerales que tiene la sal de mar y se le ha agregado yodo para que pueda ser asimilable por el cuerpo por la alta cantidad de sodio que tiene. Es un 99,9% de sodio, ¿ya? O sea, usted de aquí en adelante, bótela. Ni siquiera la regale, porque uno no puede regalar lo que sabe que ya no sirve porque está regalando veneno, ¿ya? Entonces, bótela, no sé qué puede hacer con ella, pero bótela. No la quiere cerca de usted. Si usted va a consumir sal en sus alimentos, que sea sal de mar, porque ella contiene el equilibrio perfecto. Aquí ya voy a tocar un tema más sensible. En la alquimia se conoce a la sal de mar como el espíritu de sal de mar. Cuando uno trabaja en la espagiria, en la medicina vegetal, uno trabaja con el espíritu de vino, que es el destilado de la uva. Cuando uno trabaja el reino mineral, uno trabaja con el espíritu de sal marina, que es el destilado de la sal de mar. Ya, pero eso no voy a ahondar en eso porque ni siquiera tengo una expertise suficiente para ahondársela, solamente se los dejo como dato anecdótico porque si los grandes alquimistas que buscaban la piedra filosofal trabajaban con la sal de mar, ahí hay un secreto importante que sin lugar a duda tenemos que ir indagándolo y potenciándolo para entender cómo se construye la vida. Porque sabemos que el arquitecto corpóreo es las sales que son la vida. Aquí pasa otra cosa interesante. Cuando estaba buscando esta información, y más los estudios que ya llevo de varios años de espagiria, hice un link que me encantaría contárselos. Resulta que la mejor agua que existe para trabajar la piedra filosofal o el espíritu es el agua del rocío. No es cualquier rocío, no es en cualquier lugar y se debe recolectar a ciertas horas, qué sé yo, pero el rocío se le llama la sal armónica, ¿ya? Esto lo voy a leer bien porque es muy bonito, esto que les voy a contar. La sal de rocío es llamada la sal de la armonía. En filosofía o en alquimia se le dice la sal nitrofilosófica. ¿Por qué? Porque permite reunir la información del cielo con la de la tierra. También se llama sal de Amón o de Salomón. Aquí me van a disculpar todos los conspiranoicos, yo no estoy haciendo una apología de estas cosas. Estoy diciendo que si estos oscuros construyeron la vida con esto, la información tiene que salir a la luz, ¿ya? No estoy diciendo que yo promulgo estas cosas, sino que los conocimientos que a mí me permiten entender y cómo nos construyeron, ¿ya? Y saber cómo nos construyeron nos permite salir de su control. Bien, entonces, llamada sal de Amón o sal de Salomón, y es porque tiene el sello de Salomón. ¿Usted sabe cuál es el sello de Salomón? Es la estrella de un triángulo hacia arriba y un triángulo hacia abajo, que en el fondo en la alquimia es como se reconocen los 4 elementos, o sea, es el sello de que contiene toda la información. Ya, pero la recolección del espíritu del rocío, de la sal de la armonía, se realiza en los prados verdes, a ciertas horas y todo eso que no me compete, como les digo, yo no soy alquimista, soy estudiante de espagiria nada más, pero hay una cosa interesante que leí que me hizo un link tremendo, que ¿por qué se recolecta en los prados verdes? Y esto como que no se entiende, no se sabe por qué es así, pero es así, porque existe otra sal en el mundo de la alquimia que se llama la sal de magnesia. Ya. Y esta se llama así porque en su etimología, magnesia significa imán, o sea, es una sal imán, que es la que hace esta condición de que toda la información celeste y toda la información terrena se unifiquen en un compendio armonioso, es decir, perfecto. Y si se llama sal de magnesia y la alquimia es la madre de la muy mala hija química, una hija pésima, tenemos el magnesio. ¿Por qué los vegetales son verdes?
porque reflejan el magnesio. Se llama sal de magnesia, magnesio, el imán. El magnesio es fundamental para todos los procesos de nuestro organismo y dije, aquí está lo interesante. Es por eso que esa agua es la mejor de todas, porque además hace que el magnesio sea, o sea, uno puede entender la vitalidad y la importancia del magnesio. Bien, ¿se entiende? Fui muy poco, o sea, fui escueta en explicarlo, ¿no? ¿Cierto? ¿Se entendió? Hizo el link que hice yo de la importancia de que sea recolectada en prados verdes, porque el magnesio es el que hace que se una la información celeste con la información terrena. Y aquí entonces paso a redoble de tambores al final de esta masterclass para amalgamar esto que le acabo de contar del magnesio y la importancia de su consumo con que yo ayer en la noche estaba así como ya, voy a lanzar este curso, o sea, este video largo, pero siento que me faltaba información y llegué entonces a René Quinton. René Quinton era un biólogo y físico francés que vivió por allá por el 1800 y tanto y murió en el 1900 y tanto. Y él fue el que hizo el boom del consumo de la sal, o sea, del agua de mar. Él fue el que fue el primero en trabajar con el agua de mar e hizo después todo un centro de terapeuta a través de la sal, o sea, del agua de mar. Y acá hay varias cosas que recopilé hasta que hice el link de por qué no hay que tomar agua de mar. Bien, René Quinton entonces fue este biólogo francés que en el 1904 empieza a utilizar el agua de mar para curar, ¿cierto? Tomando agua de mar e incluso llegó a aplicarla intravenosamente de forma isotónica, ¿cierto? Ya les conté que era diluirla. A ver, su alto contenido en sodio lo hace muy absorbente, o sea, un gran absorbedor de agua, ¿cierto? Por lo tanto, no se puede hidratar jamás a través del consumo de agua de mar, porque a usted lo va a deshidratar. ¿Qué hacemos para contrarrestar esto? Usamos potasio, porque el potasio, ahí se lo voy a contar al final, ya. Pero es medicinal a nivel tópico, ¿cierto? Entonces, el agua de mar es un ente perfecto, ya lo hemos discutido largamente en este video. Quinton planteaba que el agua de mar tiene una composición química muy similar al plasma humano, al plasma sanguíneo humano. Por lo tanto, él pensaba que si se podía reconstituir que podía reconstituir la célula dañada. Y en 1905 empieza con la esterilización del agua de mar y crea el plasma de Quinton. Esto planteaba que su uso era esencialmente para el equilibrio hidromineral de las células gracias a su biodisponibilidad. Él decía que el agua de mar tenía dos acciones, que ya se las conté. La acción centrípeta y la acción centrífuga. La acción centrífuga entonces era la que permitía activar la eliminación corporal de las toxinas, que ya le conté cómo lo puede hacer, ¿cierto? En baños de inmersión. Y la acción centrípeta servía para equilibrar las carencias o estados perturbados de malas asimilaciones metabólicas. Por eso decía que se podía tomar. Ahora bien, el alto contenido de sodio lo vuelve inapropiado para una persona con un sistema metabólico de carácter simpático predominante. Esto quiere decir que es un estado siempre de alerta, de estar preparado para la acción. Entonces se inhiben todas las otras funciones del cuerpo. Una persona con un sistema metabólico en estado permanente, o no permanente, pero bastante predominante, el simpático, tiene una mala digestión, tiene una mala irrigación sanguínea, porque toda la energía del cuerpo está funcionando en las musculaturas y en el pensar, para poder accionar de forma correcta. ¿Ya? Y una persona con un sistema simpático predominante tiende a tener un cuerpo muy acidificado, ¿ya? Y este cuerpo acidificado retiene el sodio. Entonces, si usted toma agua de mar teniendo un sistema predominante simpático, usted lo que está haciendo es hiperacidificar, o sea, le está llenando de sodio su cuerpo, lo cual le va a traer un problema incluso cardíaco. Eso.
Y aquí entonces empezamos a hacer los mejores links de este final de video. Cuando empecé a estudiar entonces a Quinton, hay varias cosas que me llamaron la atención. Primero, que sus estudios los hizo primero en perros. Desangró a perros y les metía agua de mar. Le fue perfecto, tanto así que los perros volvieron a la vida fantásticamente. Ahí fue como entonces ideó el plasma de Quinton y empezó a usarlo intravenosamente y empezó a tratar niños con esto. Dije, qué extraño, ¿por qué con niños? Ya, aquí me voy a poner conspiranoica de nuevo. Entonces, después leí en varias publicaciones que Quinton murió a los 58 años. Y dije, oye, que murió joven, un hombre que había descubierto algo tan fantástico como la ingesta de agua de mar isotónica para sanar todas las enfermedades. Y empecé a buscar y de repente encontré que había muerto a los 58 años por una angina pulmonar. ¿Usted sabe lo que es una angina pulmonar? Yo le voy a contar. Una angina pulmonar es muy divertido esto. Es una reducción del flujo sanguíneo al corazón. ¿Qué me está diciendo esto? Que este hombre se llenó de sodio y murió por haber ingerido lo que él decía que era una cosa fantástica. ¿Cómo una persona con una medicina tan fundamental como la ingesta de agua de mar, que era para él fantástica, que hacía transfusiones sanguíneas, muere de una angina pulmonar? ¿Por qué? Porque estaba llena de sodio sus células. Y entonces aquí empiezo a explicarle por qué el potasio es lo fundamental. La célula, dentro de ella, contiene potasio. Ese es como su cuerpo, potasio. ¿Qué hace el sodio? Al tener la misma carga eléctrica que el potasio, que es carga catiónica, es decir, positiva, engaña a la célula y si uno... Bueno, es que además nosotros consumimos muy poco potasio, porque tenemos una alimentación súper mala y nos estamos llenando de sodio por otro lado. Entonces la célula, al encontrar que el sodio se parece mucho al potasio, dice, bueno, este es potasio. O sea, estamos engañando a nuestras células y se van llenando de sodio. Al llenarse de sodio las células, como ya sabemos, el sodio absorbe el agua, la célula empieza no solo a llenarse de sodio, sino que empieza a llenarse de agua. Al llenarse de agua, entonces la célula empieza a engordar, se revienta y muere. Células cancerígenas. Bien. Siguiente link. Este hombre estaba lleno de sodio, no consumía suficiente potasio, por lo tanto su corazón hizo ¡pa! Reventó. Listo. Primer gran link que yo hice en que esto me estaba oliendo a extraño. Segundo gran link que hice, que me olió aún más extraño, fue que entre su biografía encontré que él pertenecía a un partido político fascista. La verdad es que yo no estoy ni ahí con la política, creo que la política es de los grandes daños de esta humanidad. Yo creo que el ser humano es autogobernable y yo creo que la única forma de volver a avanzar en una posible nueva humanidad es carecer de gobiernos, carecer de políticos. Ya, entonces cualquier persona que se acerque a la política, para mí, reviste un olfato medio rancio. Entonces, fascista. Y me fui a otro dato anecdótico. ¿Saben quién más utilizaba agua de mar? El de Bigotito. En la época nazi se hacían experimentos con los gitanos donde les daban agua de mar para investigar. Obviamente estaban investigando. ¿Qué hicieron? Los mataron a todos. O sea, el agua de mar. Llegué a la super conclusión y le pido perdón. Ya le pedí perdón a varios. A quienes les dije que consumirla era bonito, era bueno, un shot diario de una pequeña cantidad de agua de mar. La verdad es que puede ser que en alguna persona que tenga una carencia importante de minerales, a lo mejor podría llegar a solucionar algo con la ingesta isotónica de agua de mar. Pero la verdad es que aquí viene la tercera y gran conclusión, es que el mejor plasma sanguíneo son los jugos verdes. ¿Por qué? Porque tienen el sodio biodisponible en la cantidad apropiada y tienen una alta concentración de potasio, que es lo que realmente alimenta a nuestras células. Y existe en la célula una cosa que se llama bomba sodio-potasio, que se activa a través del magnesio. Una vez más, el magnesio. El magnesio controla la bomba de sodio-potasio y lo que hace esta bomba es sacar el sodio de la célula e incorporar el potasio. ¿Qué lo hace entonces? ¿Cuál para mí vendría siendo el plasma sanguíneo real? Es el jugo verde.
Yo la verdad es que llevo ya como 2 o 3 meses sin abandonar mi jugo verde. Usted cuando lo toma siente que la vida vuelve a su cuerpo. Y, 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 y la verdad es que creo que ese sí es el correcto aporte mineral. Ahí sí yo puedo decir que vendría siendo como el agua de mar, de lo que planteaba Quintón. Así que el resumen de todo esto, creo que he terminado, sí, con todo lo que tenía ganas de decir, sí, terminé. Bien, entonces, el resumen de esto es, el agua de mar es fantástica, maravillosa, la mejor medicina que existe, además del agua de vertiente y el agua de rocío, a través de la piel. Por eso en el video anterior le dije, lo que compete a Fábulas, es decir, a Tania Skinner, es la medicina de la piel, la medicina o la salud cosmética. Agua de mar para siempre a través de la piel. Para consumo interno, olvídese de las bebidas de mar isotónicas, consuma jugos verdes. Ahí usted va a tener los minerales que hacen que este cuerpo funcione de forma excelsa, la máquina perfecta. Lo único que tiene de malo, como decía Frank Suárez, es un dueño ignorante. Ya, espero que este video, que me demoré un montón de tiempo en sacar a flote, tenga en usted todo el beneficio que subcutáneamente va a poder adquirir a través del agua de mar y todo el beneficio de sus jugos verdes, sus minerales que son esenciales en la vida a través de un jugo verde. Deje ya de consumir agua de sal marina isotónica. Use sal de mar para cocinar sus alimentos, y esto quizás en algún momento llegaré a decir que a lo mejor hasta esta información está agarrada, pero todavía a mí me hace sentido. ¿Por qué? Porque los dioses de la antigüedad o los actuales, los que gobiernan esta forma oscura de vida, cuando piden sus ritos sanguinarios, piden que se les espolvoree sal de mar a sus cuerpos rituales. Es decir, cuando usted va a quemar, ya, no voy a decir a quién quema, pero cuando nos ponen en bandejita para ofertarnos a estos dioses, ellos piden, exigen que ese sacrificio tenga sal de mar. Ahí hay algo, hay información que se las dejé entrever en el contarles por qué las sales son importantes. Ese es un tema que yo no me voy a atrever jamás a tratarlo a través de un video. Eso le invito a usted que empiece a investigar, a leer, expanda su conocimiento, porque la alquimia, al igual que muchas otras cosas, nos dejan ver el cómo ellos actúan, cómo ellos nos construyeron. Y como les digo, entender cómo fuimos construidos nos permite salir de esa regencia, porque tenemos el gran regalo que nos dejó Diosito, el pulento, el verdadero, pues no el que está aquí, que lo pusieron en las iglesias, esas cosas. Nos dejó para, de alguna forma, salir del yugo. Es el libre albedrío. Pero el libre albedrío hay que ejercerlo de forma excelsa. Y eso se logra con el conocimiento. El conocimiento es el fruto prohibido, porque el conocimiento te hará libre. ¿Bien? Cuando quiera que sea que esta clase magistral llegue a sus oídos y se ha quedado alguna duda, no he sido clara en algunas cosas, por favor, ustedes saben que si me escriben en los comentarios de donde sea, bueno, creo que esto por la duración va a tener que estar solamente en YouTube, pero voy a poner un extracto en Instagram para que puedan llegar a este video total. Escriban en los comentarios. Mis contactos están disponibles en mis redes sociales para que yo pueda aclarar cualquier duda de lo que no haya sido clarísima o de lo que no haya sido acuciosa en entregar información, ¿ya? Estoy en constante renovación de mis conocimientos, por lo tanto, todo lo que he dicho tiene un trabajo de mucho tiempo, ¿ya? Hay cosas que yo
podría ir modificando, no lo sé, estoy siempre llana a equivocarme, pero lo que prioriza mi corazón y mi mente es la intuición. Y cuando las cosas me hacen así un clic acá, yo digo, ya, esto sí, porque la verdad resuena, pero esta es mi verdad. Si les resuena a ustedes también, entonces también es su verdad. Bien, ahora sí, cuando sea que vean este video, que la vida y el ozono que trae nuestra gran madre mar sea portadora de esa renovación celular que tenemos que priorizar para mantenernos sanos, porque la forma de mantenernos vivos y gobernantes, autogobernantes, es tener un cuerpo libre del control arconte o libre del control de los oscuros. ¿Cómo nos liberamos de ellos? Con estas informaciones, limpiándonos y haciéndonos conscientes. Que sea un excelente día, mañana, tarde, noche.